Bueno, Petru ya presentó a Fernando y nosotros tenemos este ratito para charlar sobre dos libros. Tenemos un episodio de la Guerra Grande, aquella guerra que terminó en 1851, El Tesoro Garibaldi, ahora vamos a hablar por qué eso. Y por otro lado, tenemos un libro sobre Gardel, que ahí el desafío es de generar un nuevo material de una personalidad que han escrito un montón de personas. Fernando, así que vas a contarme qué tiene este libro de diferente a todo el material que podemos encontrar sobre Gardel. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias a toda la gente que está mirando ahora mismo el programa. El libro de Gardel gira absolutamente sobre la figura de una persona que desde lo más bajo, digamos, se fue haciendo. Primero en Montevideo, luego en Buenos Aires, ¿sí? Hay una cuestión ahí media compleja con el nacimiento en Tacuarembó, si eso no es. Pará, ¿y qué? ¿Está tu postura ahí? Está mi postura es que nació en Tacuarembó. Bien. Como hijo ilegítimo, digamos, no reconocido. Hijo no reconocido. Es más, te voy a contar, revisé el libro de actas y bautismos, y la hoja que corresponde a Gardel de esa fecha fue arrancada de un libro oficial, un libro parroquial. ¿Ah? A partir de ahí tenés la clásica historia del señor o del hombre o de la mujer que de a poco ¿sí? Se va haciendo, perdón, va creciendo. Cámara, pero para que se vea bien el libro ahí en... Dale. Va creciendo. Aprovecha las tecnologías, él graba videoclips. Con amigos graba videoclips, filmes sonoros de 5 minutos, 6 minutos, y llega a ir hasta los Estados Unidos. Tiene un terrible problema con el idioma inglés. No le sale. Y otro problema terrible, y ahí sí no le va a salir nunca, y era que las canciones eran o en español, porque en inglés no se podían cantar. Pero además de esa carrera que vos decías, esa carrera... Lo que se llama muchas veces en literatura la carrera del héroe, ¿no? Eso de que arrancan de la nada y al trabajo, llegan hasta su esplendor, que es cuando muere, justamente. También está la parte más íntima de Gardel, claro. La relación con el coronel Escayola, el adulterio, el incesto. Hay una parte que no encontramos muchos en otros lados. Muy jorobado. Él fue 2 veces a la casa, ya siendo un hombre grande, 20, 21 años, y Escayola sacó una pistola y le disparó. Le disparó y se escapó por la ventana. ¿Tá? Es decir, una relación padre-hijo bastante brava. Es decir, él se escondió y le dijo, soy Carlos, y volvió. Y ahora, tenés por otra parte el año 33, cuando muere Gardel, cuando se golpea el avión de él cargado de combustible porque iba a levantar vuelo, esos aviones que se movían con alambre, se golpeó contra otro avión que también estaba por levantar vuelo, y es un fuego infernal. Es el final de una carrera que de alguna manera ya está preestablecida que iba a fallecer, que iba a morir, porque vos sabés de que hasta ese entonces el tango llamaba mucho la atención, pero para la época de Gardel comenzó a aparecer la figura de Bing Crosby, ¿sí? Y luego comenzó a aparecer la figura de Frank Sinatra. Es decir, no había espacio para Carlos Gardel. Era un hombre que no podía cantarte en inglés. Él llegó al máximo desarrollo que podía llegar. Y la verdad que trabajó, trabajó muchísimo, innovó con los videoclips, trabajaba muchísimo con su cuerpo, hacía muchísimo deporte, porque tenía una tendencia a engordar, a la obesidad, que era muy grande, y él se cuidaba mucho en el cuerpo, en la presencia y demás. De hecho, el gran problema, otro problemita que tenemos ahí, es la edad que realmente tenía Gardel a la hora de fallecer. Y bueno. ¿Tenés una postura ahí también? Bueno, si nace en Tacuarembó, por ahí se va acercando hacia los 50 años. Evidentemente no es menor a 40 ni mayor a 60. Tenemos 50. Un rango ahí, 50, ahí va. Hacemos un promedio. 50, pero claramente que en 2 o 3 años. Pero que él iba a quedar para atrás, si no hubiera fallecido. La gente siempre pregunta,
Bueno, si hubiera seguido, ¿qué hubiera pasado? Bueno, lo que hubiera pasado es que tendría que dar vuelta a Argentina porque se venía la guerra mundial y las preferencias de los norteamericanos y los europeos ya no pasaban por el tango, sino por la música jazz, el bebop, yo qué sé, el swing. Pero también, el libro, si yo no tengo mal, habla también sobre una vida íntima de Gardel, ¿no? Sí, claro. Habla claramente. sobre la sexualidad, Sí. sobre algo que ese lado que yo creo que en los últimos años ha salido mucho a la luz, o se ha hablado mucho de eso. Eso es muy importante porque vos fíjate que con los años y en muchos libros míos, lo que pude hacer yo, ahora podemos hablar de ciertos temas que antes no se podían hablar. Precisamente uno de los grandes temas es la sexualidad de Gardel. Él tenía una novia, pero la novia de él tenía 13, 14 años de edad. Era una cosa que era una locura. Y tuvo otras novias y él le decía al encargado que se la sacara de arriba. En realidad Gardel, podríamos decir, que o tenía una sexualidad muy compleja dentro de lo que es el amplio abanico de la sexualidad, o Gardel era gay. Era gay, era homosexual, y bueno, sabe, en todo caso, sus dos parejas fueron, ahora no tengo el nombre, se me fue con la cabeza, y el segundo es el brasileño que lo ayudó para terminar con El día que me quieras y demás. Eso hay que decirlo. No afecta, es un buen cantante, son buenas canciones, es una buena época, la época de él y la que vivió él. Tuvo un vínculo, digamos, extraño y desagradable con Terra, porque Gabriel Terra le ayudó a borrar toda una historia, pues hay una historia de Gardel que es oscura, que es negra y que es delictiva, ¿sí? Que es del cuento de Tío y demás. Por lo cual él se aprovechaba cuando él era joven, muy jovencito, pero luego él comenzó con la carrera de ser un club, que lo que hacían era la gente que aplaudía. Sí, los programas de televisión de antes se usaba muchísimo eso. Se aplaudía, decían, ¿entendés? O un día un programa, o levantabas, sí, un programa, una obra. Bueno, pero eso sí. ¿Dónde encontramos estos libros? En todas las librerías. En todas las librerías del Uruguay. Ahí hablábamos sobre Gardel, pero también tenemos el otro libro para conversar un poquito, que es un episodio de la Guerra Grande, El tesoro de Garibaldi. Es una guerra que duró 12 años, larguísima. Una guerra muy larga, bueno, que sufrieron no solo muchos compatriotas, sino que también empezó como a involucrar a Argentina, obviamente, pero después Francia también estuvo participando, y aparece ahí la imagen de Giuseppe Garibaldi en el medio. Era un hombre que era un aventurero. Él ya había estado en la guerra de los Fárrapos, en la guerra de los Harapos, en el Río Grande do Sur. Luego vino al Uruguay y finalmente terminó yendo a Italia y ahí hizo su historia. Giuseppe también ayudó en la liberación de Brasil, en la unificación de Italia. Sí, distintas, ¿no? Hizo claro. cosas importantes. Unificar Italia definitivamente y elegir de alguna manera a Humberto I como el rey de Italia. Ahora, lo importante acá es el tema de cómo se vive la guerra, que esos 8 años hubo un asedio, es decir, Montevideo estaba fortificada, por todos lados había fortines y también desde el cerrito que estaba Oribe, también tenía fortines y demás. Y realmente entre ambos cada tanto había batallas y cada tanto había comunicaciones. De hecho había panadería, fábrica de ladrillos, escuelas públicas y todo eso en medio de un asedio. Y además en el lugar del asedio, de un lado y del otro. Y de repente tenés, como Rivera no tiene más gente, no hay más gente que sean uruguayos o del lugar, los extranjeros comienzan a tener un enorme peso. Tenés Contigot, tenés toda la Legión Francesa, en esa época Coronel Garibaldi, la Legión Italiana, tenías una Legión Vasca que era pro Rivera, otra que era pro Oribe, en fin. Pero la gran pregunta y el gran nerviosismo del comienzo de la guerra era si Oribe iba a bombardear Montevideo. Y estuvieron viviendo así como 1 o 2 meses con muchísimos nervios y angustia
de por qué de una vez y por todas no venía Oribe A bombardear. a terminar de conquistar la ciudad y terminarla. No lo hizo jamás. No lo hizo jamás. Pero hubo encuentro entre Rivera y Oribe. Jamás se habla de Cartas, eso. muchas cartas. Hubo cartas, hubo encuentros. Y como todas las guerras que existen asedios, hay gente, familiares o amigos de un lado y gente familiar, amigos. Pero iban de un lado a otro, iban con mercadería, hacían transacciones, volvían. Es sui generis. Bueno, primero invitamos a todos a que compren, son 2 libros que llaman mucho la atención, leerlos. Un gran escritor, Fernando, con una carrera impecable. Así que invitamos Gardel o un episodio de La Guerra Grande, El Tesoro de Garibaldi. Fernando, gracias por venir este ratito a conversar. Te vamos a esperar porque sabemos que viene nuevo material. Dale. Así que es un placer conversar contigo. El gusto ha sido mío. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Nos vamos con Petru, que tiene algo para decirles.